Ocurrido en Villa Ballester, donde un jubilado de 87 años fue asesinado a golpes por delincuentes que ingresaron a su vivienda en Villa Ballester. Hay 4 detenidos, 2 de ellos menores de edad. El de 14 años, vecino de la víctima fatal. Gabriela Karchak trabajando en este tema en vivo. Gabriela, buen día. Hola Claudio, buen día. Les vamos a contar 2 historias trágicamente unidas, porque en estas 2 casas de Formosa al 5500 vivían el asesino y pegadito, medianera de por medio, la víctima. La víctima, Osvaldo López, un hombre de 87 años, un hombre al que el barrio adoraba. Vos no sabés las cosas que nos han dicho de este señor, todos sus vecinos, todo el barrio. Fue empleado municipal, fue camionero. En el gremio de los municipales de San Martín están haciendo toda una movida para homenajearlo. Este hombre hace 3 meses sufrió un asalto por parte de su propio vecino, un chico de 14 años que, según cuentan en el barrio también, muy violento, muy peligroso. Tanto así que su mamá lo echó de su casa. No solamente lo echó de su casa, sino que ahora se los vamos a mostrar en un ratito, mientras vemos la casa en la que vivía Osvaldo Vázquez, y les vamos a mostrar también el lugar por donde ingresó el asesino, porque estas 2 casas están unidas en el fondo por una pared muy chiquitita y por ahí pasaba permanentemente el asesino. Tenemos que llamarlo así, es un chico de 14 años. Bueno, te decía, hace 3 meses Maximiliano, este chico de 14 años, pasó la medianera, entró a esta casa, le robó a Osvaldo Vázquez y Osvaldo hizo la denuncia. Cuando este chico es detenido y liberado porque tiene 14 años en el mismo día, volvió a esta casa y no solamente amenazó de muerte a quien había sido víctima, sino que también lo golpeó. Mira, nos vamos a mover un poquito, nuestro camarógrafo Santiago se va a mover porque esta, así a medio metro, es la casa en donde vivía el asesino. Y estos son los alambres que te contaba. Mira, les vamos a mostrar. Los alambres que en principio su mamá había puesto para que el chico no vuelva, que no vuelva a su casa. Hubo una historia de maltrato muy importante que la Fiscalía de Menores de San Martín estuvo tratando hasta que la historia se revirtió. En principio era la mamá la que agredía al chico, la que lo echa, la que le pone los alambres de púa. Después, trabajando con ellos, el chico vuelve a vivir acá y la historia se revierte y es el chico el que empieza a agredir y maltratar a su mamá. Pero esto es una historia que más allá de ser Gabriela, una historia aparte, y obviamente, sí. Estamos entrando aquí el relato y conmociona, por cierto, que un chico de 14 años, ya con una serie de antecedentes violentos, entra a robar a la casa del vecino, este hombre de 87 años, y así lo masacran a golpes, pero hay 3 cómplices, tengo entendido, también de este joven. Claro, bueno, la historia es así. Este viernes pasado, Osvaldo se descompuso. Recordaron ustedes que hizo mucho calor, entonces sus vecinos, gente que se ocupaba de manera permanente de él, lo fueron a buscar. Lo llevaron a la Clínica Santa María, allí lo compensaron, estuvo unas horas internado y lo volvieron a traer a su casa. Estuvo en la casa de sus vecinos, estos vecinos que lo cuidaban de manera permanente, que se encargaban de darle la pastilla que tenía que tomar, que eran como unos hijos. Para él no tenía hijos, sí tiene hijastros que son hijos de su mujer que falleció hace 8 años. Sí. Esta gente lo trae, lo recomponen, lo dejan que se bañe, lo afeitan, lo acicalan y lo llevan a su casa hasta mañana, lo dejan descansando y al día siguiente lo quieren ir a despertar para que se tome su pastilla y para que se tome su desayuno. Porque te contaba, Osvaldo era un hombre súper vital, 3 veces por semana iba a bailar tango, se iba a tomar su cafecito con sus amigos jubilados. Desde el momento en que este chico le roba por primera vez y lo golpea, su salud se deterioró. Él estuvo muy triste, muy caído y entonces es que esta familia empieza a ocuparse más permanentemente de él. El viernes lo traen nuevamente a su casa. Lo tienen con ellos, te digo, le dan la merienda, lo dejan que se bañe, lo afeitan, lo ponen prolijito y lo llevan a su casa a descansar. Aparentemente, en ese momento, este chico, el asesino, no sabía que Osvaldo estaba nuevamente en su casa y es cuando llama a sus cómplices. Pasan por la medianera de atrás de esta casa porque da patio con patio, entran y lo encuentran Osvaldo durmiendo.
Y ahí la hazaña, los golpes, el maltrato, le han pegado con algún elemento contundente. Se escuchaban hasta los gritos de los perros porque le han pegado a los perros también, Gaby, y los han lastimado. No conforme, perdón, quiero contarte esto porque en el relato de quien encuentra a Osvaldo sí, nos conmovió muchísimo esto. No conforme con la hazaña con la que le pegaron y lo lastimaron, lo desnudaron y lo arrastraron desnudo desde su cuarto hasta el patio y allí lo dejaron tirado, ensangrentado e inconsciente. qué terrible, qué terrible. Gaby, sumamos a Mauro Zeta, que tiene Sí, más información. Hola, la estaba Mauro. escuchando, ¿cómo te va, Clau? La estaba escuchando, es impactante el relato Permiso, que hacía nuestra compañera porque tuvo los testimonios directos. Gaby, te quería preguntar, a mí me pasan un dato judicializado, a ver si vas en la misma línea, por ahí lo dijiste y no te llegué a escuchar. Se están planteando la hipótesis de un crimen, vamos a ser cuidadosos con el término, ¿no? Pero motivado por venganza o por despecho, porque el día 30, me dicen a mí, en realidad el día viernes, perdón, como contaba Gaby, llega la 13. citación judicial exacta para este menor de 14 años por el episodio anterior. Te Este puedo es el contar la punto situación. detonante que, en teoría, en la lógica de este menor, el otro menor que lo acompaña y dos adultos de unos 40 Una años... venganza. ¿Cómo? Una venganza. Una venganza motivada en términos de finalmente nos habías denunciado. En la mente de los asesinos o los acusados vamos a ser cuidadosos hasta que diga Claro. la justicia si son o no los responsables. Digo, en la mente de ellos lo que detona ir en búsqueda del jubilado para matarlo es: hay un papel, es verdad que nos denunciaste, sobre todo el de 14, y me están citando y tengo que ir, y eso llega el viernes. ¿Ese dato lo tenés? Sí, no solamente eso, sino que quien es citada, en principio, como es tiene la tutela y es la responsable directa, es la mamá. Claro. La mamá llega, habla con el fiscal, se entera de la citación y ¿saben lo que dice? ¿Qué? Mi hijo se va a enojar mucho cuando se entere de esto. ¿Cómo? ¿Cómo es la frase? O sea, la propia madre dice La frase, que el menor... la propia madre dice, Sí. A ver, contalo, dale. dice, mi hijo se va a enojar mucho cuando se entere de esto. Increíble. Qué bárbaro. Declarado Bueno. por la mamá del menor. A ver, yo voy a decir algo que puede ser Declarado por complicado, la muchas mamá veces se pueden del llegar a menor. enojar mucha gente, pero digo, como padres, si uno toma la decisión de echar a su hijo de su casa, es una forma de patear el problema para la Sí. sociedad y no asumir la responsabilidad como madre, como padre, sobre la educación y la crianza de ese hijo y los límites que a veces hay que poner a los hijos. Entonces, mi hijo se porta mal, anda mal o delinque, qué sé yo, lo echo de casa y que la sociedad se haga cargo. Este es el resultado, ¿eh? Bueno, de hecho, Este esta es el mamá resultado. crió dos hijos más, tiene una nenita menor que no tiene ningún tipo de problema ni de conflicto y una hija mayor que se fue de esta casa porque no soportaba los problemas y vive en otro lado y hace una vida normal y sin entrar en la vida del delito. Pero un Ahora, dato para repasar, El Claudio. fiscal le dice a la madre que va a ser citado por... Sí, el papel. La madre va Esta porque llega el papel. denuncia, claro. Por Pero la me dice- paliza anterior que le dan al jubilado en cuando, Y el robo. El robo. Claro. Acordate que todo empieza meses atrás, creo que es el 30 del 10, el primer episodio constatado judicialmente, cuando, en teoría, el menor de 14 años que vive al lado del jubilado se mete a robar en la casa del jubilado, el jubilado lo detecta, ahí aparentemente hay una versión de que el menor le pega al jubilado y el jubilado lo denuncia. La citación judicial por ese episodio con el menor imputado le llega el viernes y a las horas cometen el homicidio. ¿Qué? Agregale, Mauro, agregale que después que se entera de la denuncia, porque el menor comete el robo, Sí. el jubilado lo denuncia, es citado, digamos, la policía se acerca, se lo llevan al chico, que obviamente horas después es liberado. Ese mismo día liberado, estamos hablando de hace 3 meses, Sí, 30 del 10. el chico lo amenaza y le pega. Ahí está. De hecho, es separado por la gente que trabaja en el taller de acá al lado, que lo separan, que se lo sacan de encima a Osvaldo Vázquez. Después de ese episodio es que llega el papel con la citación, Claro. digamos, con la judicialización. Con el que se menor pasó, imputado. Y ahí, exactamente. Ahora, ¿qué rol juegan los mayores? Porque Claudio decía recién, dice, ¿cuál es el vínculo con el de 40, el de 41, el de 16? Digamos, ¿alguien le explicó por qué están en cana el resto? Si tienen que ver con, todos El robo. entraron al lugar del hecho, Claro. todos participaron a criterio de la policía del homicidio. ¿Cuál es el conocimiento que hay entre el menor de 14 y los otros detenidos mayores de edad? Me sorprende que
Estamos hablando de una banda de menores, es una banda mixta, o sea, menores y mayores. Acá hay participación según la Porque acusación. utilizan los menores porque pasa 14 años sin imputarle, se va a la casa de nuevo. Claro. Pero ¿sabés algo de ese cuento. vínculo? Sí, hay una versión que en realidad no me la chequean oficialmente y por eso yo me voy a guiar en principio por la información oficial que tengo. La que es no oficial es que los 3 detenidos son menores y que están en el instituto de Pablo Nogués. Sí. Yo Esa es tengo... una, ¿Cuánto hay? no ¿Hay 3 está- detenidos o pero 4? yo- 4. La versión oficial de la justicia es que son 4 Exacto. detenidos. Sí. 2 menores, Maximiliano de 14, Alejo de 16. Exacto. Alejo, que es hijo de Helio, que tiene 44. Tal cual. Y Pablo Roberto López, que tiene 41. Eso es lo que llama la Helio atención. Fabio Daniel Domínguez, de 44. Pero ¿sabés cuál es la Eso- relación? Esos 3 delincuentes, sí. Esos 3 delincuentes son vecinos. No viven a más de 15 cuadras. Por lo menos padre e hijo. Y conocen al menor de 14. El otro vive en Bulón. Exactamente. Y son conocidos del Eso es O sea, raro. el que tiene Se 16, decía, Es hijo de uno de los detenidos de que 44. también participó. exacto, según el de la versión 44. oficial. Sí, está documentado, es lo Te oficial, contaba. hay que ver Claro. qué rol tiene cada uno, si le pueden probar. ¿Sabes por qué soy cauto con esto? Y Gaby lo va a entender. Digo, no nos olvidemos lo que pasó en el tema Brian, donde se dijo que el Brian echado, sacado a Perú era el asesino, y nos enteramos que en la rueda de reconocimiento no lo había reconocido ningún testigo. Digo, por eso la mesura, ¿no? Hoy tenemos hasta ahora este nivel de imputación donde nos cuentan una historia que la justicia tiene que poner un rótulo y decir, sí, tenemos elementos para probar que el vecino de 14 participó activamente del homicidio, por más que la madre haya dicho, mi hijo se va a enojar mucho, hay que probarle la autoría material Claro. y ver qué rol jugaron los demás. ¿Está? Estamos hablando en Bueno, términos y de sospecha. en la casa de Domínguez, voy a hablar del padre porque el otro es menor, solo lo voy a llamar Alejo, pero bueno, está directamente relacionado. Encontraron una remera ensangrentada, Ujú. además de algunos elementos que pertenecen a la casa de Osvaldo. Hay Claro. elementos En la que lo casa, incriminan. espera, quiero contarles un dato importantísimo para esta causa. Hace una semana, Osvaldo le contó a la gente de la remisería, que está acá, no más de 50 metros, que es con la que se movía permanentemente, te contaba, iba a bailar, iba al PAMI, iba a tomarse un cafecito, que no encontraba sus documentos. De hecho, ellos mismos lo llevan a hacer el trámite del nuevo documento. Hace una semana. ¿Qué se encuentra en el allanamiento del domingo de esta casa, que es la casa del asesino? Los documentos de Osvaldo. Aparentemente, este chico ya había entrado hace una semana otra vez a intentar robarle la jubilación. Eso lo calculan por la fecha, digamos, Qué porque increíble. es fecha en que los jubilados cobran. Como no encontró dinero, Se llevó el llevó DNI. los documentos. Claro. Claro, se llevó los documentos. Entonces, esa es una de las hipótesis. No está, a ver, es una de las hipótesis, no está probado, pero no tiene los documentos hace una semana y los documentos aparecen abajo de la cama del menor imputado. Ujú. Bueno, Sí. además de los antecedentes y de todo lo que venía pasando, insisto, a mí lo que me impacta, además de la hazaña de los golpes, porque tenía muchísimos golpes y cortes en la cabeza, en el torso, del torso para arriba estaba absolutamente destrozado este hombre de los golpes y los hematomas. Es el alambre que tuvo que poner la familia para que este chico, en principio, no ingrese. No vuelva a su casa, esto lo hizo la mamá. Y después para que no salga, porque sabía de la conducta delictiva. Claro, que quede claro que de el su hijo. alambre, De hecho, Gaby, era víctima también de su madre. Lo que es increíble es que el alambre ese que estamos viendo se lo colocó la propia madre para que su hijo de 14 no vuelva, ¿te entiendo bien? Claro, para que Claro. entienda la gente, esta es la casa Así. donde... Del acusado. Del acusado. A ver, claro, exactamente. Y a ver, estamos hablando de, no sé, no más de 5 metros De casa y casa. separación. Claro. De Entre casa y claro, y en el fondo, mira, nos vamos a mover un poquito. Es Le pido perdón impresionante al la camarógrafo imagen que la por propia esto. madre le meta Les pido, a ver, ya después, alambre a ver, para estaba que su hijo no se limpiando, meta, ¿no? permiso, Les voy a mostrar, A ver. si ustedes ven el fondo, a ver si podemos, desde acá lo vamos a ver, ven el fondo de la casa. Sí, Esta es la casa del asesino. del acusado del de chico 14 años. Sí. Exactamente, sí, vamos a hablar del presunto homicida. Bien. El fondo da si con la van casa hacia la del jubilado. El izquierda- fondo de la casa del jubilado. La medianera del costado. Claro. Esa pared de Directamente. ladrillo da con la casa de atrás. La del costado da directo, pero directo, Pegada. pasarla a 10 centímetros pegada con la casa de quien fue robado varias veces, aparentemente por esta misma persona, por este mismo Y la madre mete chico el alambre de 14 años. púa o el En el alambre frente de la ese casa. perimetral para prevenirse de su propio hijo.
Eso fue un principio, claro. Lo que nos cuentan desde el tratamiento de menores que se dio, de cuando los pudieron judicializar, después Sí. dice que no los recibieron más y no pudieron actuar más. Sí, Es que eso primero también. había una agresión de la madre al menor. chico. Sí. Exactamente. Y después se invirtió. Que los separan, hubo una orden de restricción. Pero imagínate cómo habrá sido esto, que la madre le pone el alambre. Y después empezaron a tratar de vincularlos nuevamente. Bueno, el trabajo de social que tiene que hacer el Estado. Tratar de vincularlos nuevamente. Bueno, aparentemente eso se logra. El chico vuelve a la casa, pero el alambre nunca fue quitado. Y el alambre después, Gabriela. decía la mamá, quedaba aquí para prevenir que él se escape y cometa actos delictivos. Sí, La Claudio. relación del acusado de 14 años de asesinato y su padre, ¿se sabe algo de eso? ¿O Mira, padre todos ausente? los vecinos Padre hablan ausente, dicen maravillas de su papá, pero Sí. ¿sabes qué hablan maravillas de su papá? Dicen que es un hombre trabajador, presente, Pero no que estaba trataba de ahí. estar. Te digo, las versiones... No, no estaba, no, están separados. Por De eso, hecho, mirá, no estaba Karen, presente en ese les domicilio, tengo un ¿no? dato, no, y tengo otro dato que es importantísimo. La mamá hace un tiempo forma una nueva pareja. Sí. Este chico le robó a los padres de la nueva pareja de su mamá, o sea, a los suegros de su mamá. Ujú. Increíble. Confiando en el vínculo, robó la casa de esta gente. Obviamente después de esto, esta pareja se disolvió. O sea, llegan Porque rápido, salió y llegan rápido al hizo- acusado porque me da la sensación, uno leyendo un poco las primeras fojas de la investigación, te das cuenta, Claudio, Sí. Gaby, que ni bien aparece muerto el jubilado, todos los testimonios le apuntan a este menor de 14 años y además por la preexistencia de la causa anterior. Digo, me parece que apuntan rápidamente a él a horas de ocurrido el homicidio por toda la saga de cuestiones anteriores y por aquella citación que el menor recibe el viernes, más que su madre dice, mi hijo se va a enojar mucho, empiezan a unir esos elementos y dicen, Ahora, el autor tiene que ser el menor. digo, Ahora hay que sí. probárselo. Y además, Sí. porque quien cuidaba a este señor es personal policial. Sí. Ya habían hecho, además de Osvaldo, la denuncia sobre el primer robo, el marido de esta mujer. Ajá. Nos cuentan que el comisario de la novena le pidió muchas veces al fiscal que hiciera allanamientos y que tratara de ver qué pasaba con este chico y que el fiscal nunca actuó. Y que recién, después de lo que pasó el viernes a la noche, el sábado a la madrugada, allí se ordenaron Ya los es tarde. allanamientos. Los allanamientos se hicieron el día domingo. Osvaldo aparece asesinado el sábado entre las 10:30 y las 11. Ahora, la pregunta Aparentemente, es- el hecho ocurrió a eso de las 5 de la mañana. Con la legislación vigente, un chico de 14 años, adolescente, 14 años, con antecedentes múltiples. en Sí, pero distintos no hechos condenas, delictivos. causa. condena. Causa de menor. No te digo, está bien, causa de menores, no tiene ninguna condena. Pero están los hechos reales Sí. y concretos y las acusaciones. Entra y se va a su casa, entra y se va a su casa. ¿Qué hace el juez en este momento, por ejemplo? Bueno, tiene una facultad. Está en el acordate. Instituto de Menores Sí, ahora. pero tiene una Sí, facultad está y bien, no hay que pero yo digo, olvidarse el de Instituto de Menores son 48 horas y se vuelve a su casa, Sí, porque pero la ley tiene- dice que... pero Es lo si que pasó bien- la primera vez. Pero si bien es inimputable por la edad, acuérdense que en el fuero de responsabilidad juvenil, y hay una discusión plasmada, vos tenés facultad como juez de decir, lo dejo igual en un instituto, con el argumento que no tiene ningún ámbito continente Eso es lo que- para el sentido estar común afuera. que te dice, este Eso lo chico de pueden 14 hacer. años, ¿puede estar conviviendo en sociedad? No. Si está acusado de matar al jubilado, haber entrado varias veces a la casa de Mauro. servicio para robar, a pegarle a su madre, Sí. haberle robado acordate que a la los suegros excepción- de la nueva pareja de su madre. Pero la excepción, Clau, para una medida de seguridad es el homicidio. Ahí tienen los jueces a mano en el fuero Claro, yo juvenil digo, la el- chance de dejarlo en un instituto. En esta carencia No que tiene preso. la legislación argentina con Sí. respecto a los menores que delinquen en forma reiterada, vos decís, ¿qué hago con este menor? No puede vivir. El sentido común que me dice, no puede estar viviendo en una sociedad libremente porque está haciendo daño a los demás. Pero sin embargo el juez dice, la ley me dice esto. Vos me decís que en el caso de homicidio En tiene el esa homicidio facultad. hacen la salvedad en el fuero de responsabilidad juvenil. El ejemplo que yo siempre cuento, también inimputable, Turrón, 15 años en Lanús, hoy está en un instituto de máxima seguridad en Batán hace más de un año. Y sin embargo, tiene la edad que lo convierte en inimputable. Pero el juez dijo, lo dejo en el instituto con medida de seguridad Tiene que extrema en ser así, Batán. además para protección Igual va a del salir mismo en menor, aumento. en ¿Qué? definitiva.
¿Vos te acordás que hubo un caso de homicidio? Yo la verdad es que no me acuerdo si con esta legislación eso se puede aplicar, en que se posterga el juicio, los asesinos eran menores, se posterga el juicio hasta la mayoría de edad y los condenaron después de hacerles el juicio una vez que los chicos cumplieron 18 años. Sí, pero, no sé si pero se eso lo podría puedes aplicar hacer. ahora, No, con los que son menores de 16, aclaremos esto, Gaby. Contaba Claudio. Con los que son menores de 16 no va a haber eso. condena. O sea, olvídate, no hay condena. No. Lo que estamos planteando es que va a pasar en el durante, ahora. ¿Alguien lo tiene, entre comillas, privado de la libertad? Sí, puede el juez, tiene la facultad para decir, como es un caso excepcional en la gravedad, que es un homicidio, lo dejo en un instituto. Ahora, nunca va a recibir condena con la ley vigente. Sí podría recibir condena un chico que tiene entre 16 y 18. Ahí sí recibe condena en la actualidad y cuando cumple los 18 y un año de régimen tutelar pasa a una cárcel común y deja de estar en un instituto con una condena aplicada que en general suele ser menos de la mitad que la aplicada para los adultos. Lo que quiero decir es, hoy este chico, el juez tiene a mano una alternativa para dejarlo en un instituto. Ellos le llaman en menores medida de seguridad. A los inimputables, menores de 16, los podés dejar con medida de seguridad. Te estoy dando el caso de Turrón, que, aclaremos, en algún momento van a salir. Como también salen los asesinos adultos que cometen crímenes, en algún momento se les termina el cumplimiento de una pena efectiva. Y acá digo, aclaremos, no es un hecho solo cometido por menores. Sino parece que estamos sesgando la mirada sobre los menores. Si se comprueba lo que dice la acusación fiscal, acá tenés 2 menores de 14 y 16 y 2 adultos de 41 y 44. Con el agravante que uno es el padre de uno de los Uno es el menores. padre de uno de los acusados. Si son los autores, ¿no? Ese es el escenario, Gaby. ¿Cuándo Sí, van a claro, ser citados ahí o a declarar ante la justicia los detenidos? Los En teoría, mayores. eso lo va- en teoría lo va a están disponer. hoy, ¿eh? Hoy. Sí, porque se le Claro. vencen los plazos, en los mayores ya los tienen que estar indagando, pero la causa queda en una Claro. fiscalía de menores porque siempre que hay un menor imputado, la causa pasa al fuero de menores. Lo que suelen hacer aquí, Sí, depende de cada departamento judicial, es que intervenga un juez de mayores o un juez de menores, pero la fiscalía que instruye es una fiscalía del fuero de responsabilidad juvenil, por más que haya mayores implicados. Bueno, el cuerpo de Osvaldo todavía está en la morgue del Hospital Carrillo, ahí es donde le van a hacer la autopsia, se la realizaron. En realidad hubo varios casos de muerte durante el fin de semana, no de este tipo, pero me refiero a que la morgue estaba colapsada, entonces todavía no le entregaron el cuerpo a la familia. La familia, quienes son los hijastros y sus hijos, digamos, quienes serían los nietos del corazón de Osvaldo. A este mediodía seguramente ya van a tener algún tipo de información de cuándo va a ser el velorio de este hombre al que el barrio amaba y adoraba. Y les quiero mostrar una cosa más, y le pido disculpas a nuestro camarógrafo, porque los estamos moviendo en condiciones que no son muy cómodas. Tanto nos hablaban de Osvaldo y de su impronta, voy a dejar el paraguas aquí, porque les quiero mostrar algo, bueno, que hizo Osvaldo. Osvaldo bailaba tango, era un amante del tango. Estos que están en este árbol son los zapatos de Osvaldo. Osvaldo los dejó acá porque pensó dos cosas. Si alguien necesitado los quiere, los necesita, que se los lleve. bárbaro. Y si no, que mi impronta quede aquí, en el Increíble. barrio que me vio vivir mis 87 años. Increíble. Qué bárbaro. Mirá esa imagen, fuerte. O sea, en algún momento en su cabeza él dijo, si yo no los uso más, que sean zapatos útiles para algún vecino, digamos. Terrible, terrible realmente. Bueno, Gabriela, vamos a volver en minutos allí a seguir actualizando la información y cómo avanza la investigación con respecto a este terrible homicidio de este hombre, 87 Por años. supuesto. Cuando tenía que terminar su vida de una forma feliz, digamos, disfrutando de su familia, de sus afectos y haber trabajado su vida, y ya en el periodo de descanso de la vida encuentra esta muerte trágica. Y la encuentra también porque tuvo la valentía de denunciar a alguien que había ingresado a robar a su casa y ya había sido